Bueno, ahora vamos a analizar una crónica de suma importancia, la crónica de los Quipucamayos de 1542, 10 años después de la llegada de los españoles. Se trata de una pesquisa judicial hecha por el licenciado Vaca de Castro, español, que en 1542 escuchó el relato de 4 Quipucamayos de la más alta nobleza inca, quienes le dieron información acerca del mito de origen inca. En realidad le presentaron 2 versiones del mito de origen inca de suma importancia, que coinciden ambas, así en resumidas cuentas, en que Manco Cápac salió de Pacarictampu con unas cuantas familias, con 2 sacerdotes y con el ídolo Guanacaure. Esto ya hemos visto la importancia que tenía. Lo que quiero llamar la atención en esta crónica es la presencia de un personaje de una familia muy influyente, los Cayapiña, que vamos a ver que es un personaje que tiene una continuidad en una serie de investigaciones, ha servido como informante y ha estado en una probanza de nobleza, Cayapiña, como vamos a ver más adelante. Entonces, quería llamar la atención porque Gary Hutton, en su libro Historia de un mito, que analiza a profundidad el mito de origen inca, él ha llegado a sorprendentes conclusiones que en realidad sirven como anillo al dedo a mi teoría, por cuanto él propone, después de analizar, él trabajó casi un año en el Pacarictampu de Paruro, llegó a la conclusión que ese lugar, los restos arqueológicos que tenían, no podían ser el lugar de origen de los incas, y por una serie de razones más sospecha que ese no es el lugar original, y los datos están un poco forzados. Y en eso coinciden la mayoría de estudiosos que se han acercado sin prejuicios a esa zona, ¿no? Pero quiero llamar la atención de este personaje Cayapiña en 1542, que lo interesante de estas 2 versiones también es que ubican el Pacarictampu a 5 leguas del Cusco, lo cual nos da unos 27 a 27.5 kilómetros, el equivalente a 5 leguas, que como hemos visto el cerro que proyecta las sombras está a 26 kilómetros, o sea, la montaña Pituciray está entre 25 y 27 kilómetros al norte del Cusco. También rescatar esto de los 2 sacerdotes. Siempre está en ambas versiones se menciona que Manco Cápac salió de Pacarictampu hacia el Cusco con estos 2 sacerdotes, ¿no? Para reforzar el simbolismo dual y complementario de Pituciray Sahuaciray, el que hemos visto como parte del ciclo del agua alrededor del Cusco. Entonces, vamos a ver qué tenemos a continuación. Reiterando en síntesis lo que vengo proponiendo y lo que se desprende inclusive de los datos que presenta también Gary Hutton, es que de hecho hubo un grupo de nobles incas que se promovieron ellos mismos como informantes de los cronistas para poner en práctica su estrategia de ocultamiento de su Pacarina, de su lugar de origen, lo cual no se puede esperar menos desde mi punto de vista de los incas. Esta interpretación y el haberse organizado de esa manera es algo que está a la altura de lo que reflejan sus enigmáticos centros arqueológicos y su conocimiento astronómico. O sea, ya no podemos seguir aceptando esto de que los incas no se organizaron ante el arribo de los españoles. Entonces, esto es muy importante porque inclusive sabemos que ya el virrey Toledo, decidido a saber dónde quedaba este lugar oculto, maltrató a un montón de gente, mató a un montón de gente, inclusive, y lo que empezó como en 1542, como unas preguntas que se le hacían a los nobles incas, ya en 1572, con Sarmiento, con el virrey Toledo, se habían convertido en una especie de interrogatorio a sospechosos, donde inclusive se dice que el virrey Toledo separó a los más ancianos unos de otros para que no escucharan lo que decía uno del otro, porque eso nos da una idea de las sospechas y la desconfianza que había a estas alturas ya entre incas y españoles, ¿no? Y deja entrever una historia oculta y hermética paralela a la historia oficial. El documento Cayapiña. Este es un documento, es una probanza de nobleza que presenta
un personaje llamado Rodrigo Suti Cayapiña. Este personaje era el curaca del Ayu Akchacar. Este Ayu Akchacar es el nombre del antiguo pueblo de Pacaretampo, o sea, del que se conoce ahora como Pacaretampo. Ahí estaba antes el Ayu Akchacar. Y este personaje, Sutik Cayapiña, en 1569 presenta esta nobleza diciendo que él era descendiente directo de Manco Cápac. Y para que lo acompañen y refuercen lo que él estaba diciendo, convocó a 8 nobles incas de la más alta élite inca para que testifiquen a su favor. Y dicho y hecho fue así, testificaron a su favor. Pero lo que nos interesa aquí es que hay una serie de contradicciones que nacen de esta probanza y que muestran lo forzado de los datos y los aprietos en los que estaban realmente los incas en ese momento. Porque si bien en esta probanza en 1569 se dice que los incas eran de Pacaretampu, el pueblo de Pacaretampu, el de Paruro, recién se fundó en 1572, en 1571, 2 años después. Entonces, de ahí que surge la pregunta ineludible de que existió otro Pacaretampu antes de este Pacaretampu de Paruro. La respuesta es que sí, por supuesto, y está aún en la montaña Pitusilay, oculta. Otra cosa importante que se desprende de este documento Cayapiña, por ejemplo, Gary Hurton, al analizar detenidamente los documentos, dice que es evidente que existe un grupo de nobles que están manipulando el mito de origen inca, pero el fin, según Gary Hurton, era solamente obtener beneficios personales, no fue más allá. Lógicamente, con esta interpretación que tengo, entiendo perfectamente que lo que estaba detrás de todo esto era que, como ya sospechaba Gary Hurton, ¿no? Dice que es evidente que detrás de toda esta probanza parece haber algo que desconozco, ¿no? Porque inclusive hay una repetición de personajes refiriéndose a Cayapiña también, porque Cayapiña, Quipucamayo de 1542, fue uno de los 8 testigos que presentó este personaje Suti Cayapiña en su probanza, junto con otros personajes de suma importancia, uno de ellos Domingo Pascac, que vamos a estudiarlo enseguida. El documento Cayapiña es importante porque se nota lo forzado que se encuentran los datos, como repito. A ver qué tenemos a continuación. La manipulación del mito, justamente, como decía, hay un grupo de nobles que se repiten, y Gary Hurton va más allá y dice, este grupo de nobles están recitando por igual un cuerpo de testimonios preconcebidos. Imagínense lo importante de esta declaración que se desprende de la misma probanza Cayapiña, ¿no? Que estaban un grupo de nobles recitando por igual un cuerpo de testimonios, dice literalmente Gary Hurton, y esto lo tomo muy en cuenta porque encaja perfectamente con lo que estoy proponiendo, de que había un grupo de nobles que se organizaron para mandar al desvío a los españoles con respecto al lugar de origen de los incas. Y un papel importantísimo jugó en esta probanza el personaje Domingo Pascac, quien, gracias a su testimonio, prácticamente se concretiza el espacio geográfico del mito de origen inca en el actual pueblo de Pacaretampu, en Paruro. Y justamente este personaje, Domingo Pascac, 3 años después, fue uno de los principales Quipucamayuc que fueron informantes del cronista Sarmiento de Gamboa, un personaje enigmático, sumamente interesante, y personaje Domingo Pascac le da una versión que es la que definitiva y la que después de Sarmiento de Gamboa prácticamente la mayoría de los cronistas lo que han hecho es repetir esta versión. De ahí la importancia de esta declaración de Domingo Pascac en la crónica de Sarmiento de Gamboa, porque con esto fija este espacio geográfico, como repito, en Paruro, y deja en paz el espacio del Pacaretampu, del Hanan Cusco,
el más importante que estaba al norte, en Pituciray y Sahuaciray. Entonces se puede decir que el Pacarectampu de Paruro en el sur era prácticamente el Pacarectampu del Urin Cusco, que mantenía esta equidistancia de 26 kilómetros ambos extremos con el Coricancha, ¿no? Como ya hemos visto. Esa pregunta ineludible ya la hemos hecho hace un rato, y aquí tenemos esta chacana construida para mostrar esta equidistancia, que es un dato científico realmente contundente, porque demuestra que el Pacarectampu del Hanan Cusco, el Coricancha en el templo del Sol en Cusco y el Pacarectampu de Paruro, los tres puntos están alineados en el mismo eje, exactamente sur-norte, ¿no? Y esto va a traer necesariamente muchas investigaciones acerca de los otros puntos que se forman en esa chacana a partir del factor, lo que he llamado el factor 26. Esta equidistancia de 26 kilómetros existente entre los dos extremos con el Coricancha, a partir de ahí, si construimos una chacana, se generan unos puntos muy interesantes que están en pleno proceso de investigación actualmente para seguir fundamentando esta teoría. Sutic-Toco y Sahuaciray Ayu. No debemos olvidar algo de suma importancia, que cuando los incas llegan al Cusco y llegan al Coricancha, ¿quiénes vivían ahí? Los Sahuaciray, justamente, que están asociados a la ventana Sutic-Toco por una serie de declaraciones. Y lo curioso aquí, es un dato importantísimo, es que Sarmiento de Gamboa, quien es el que habla de esta relación entre Sutic-Toco con Sahuaciray Ayu, que son los que estaban en el Coricancha, dice que los Sahuaciray habían salido de la misma ventana que los incas. Este es un dato muy controversial, pero muy interesante, que sugiere una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿son tres ventanas realmente las que están ahí bajo esas piedras en la base del Cerro Guanacaure? ¿O es una sola ventana de la cual salieron tres grupos étnicos diferentes en tres momentos diferentes? Y por una cuestión simbólica, Guamán Poma ha puesto las tres ventanas ahí. Perdón, esa es una de las hipótesis. No se va a saber hasta abrirla, hasta sacar esas piedras y encontrar esa ventana. Lo otro es que en este documento Cayapiña se habla de que está la ventana Capactoco y ahí cerca están las otras dos ventanas. Dice, como si estuviesen en la montaña Pituciray también, lo cual puede ser, porque hay varios derrumbes ahí, en esa montaña. Y entonces, para evitar hacer una docena de dibujos con respecto al tema que iban a complicar más el tema, probablemente Guamán Poma de Ayala puso las tres ventanas juntas, pero asegurando que ahí está la ventana central, la ventana Capactoco, ¿no? Y que esa nos puede llevar, una vez que entremos, a las otras dos ventanas que están ahí en la montaña Pituciray. Todo eso está por verse, ¿no es cierto? O de que sea una sola ventana, como repito, y sean tres grupos étnicos que salieron de la misma ventana en diferentes momentos. Son una serie de preguntas que surgen y que, como comprenderán, ahí está la curiosidad siempre por saberlo. Lo vamos a saber cuando realmente hagamos la segunda etapa del proyecto arqueológico para la demostración ya de facto, digamos, de esta teoría. Tenemos al frente la foto del valle de Pacarectampu, ¿no? Como le dije, este debe ser el nombre más antiguo, el original de este valle, ¿no? El valle de Pacarectampu, porque ahí estaba el Pacarectampu y está el Pacarectampu de los incas ahora. Pero como vamos a ver, no es Ollantaytambo, sino está en Calca, en la montaña Pituciray. El Layu Akchakar y sus canales herméticos. Amigos, ya hemos hablado del Layu Akchakar. Los canales herméticos me refiero a lo siguiente, o sea, toda esta organización de personas para dar un testimonio similar a los españoles y no parecer todo organizado, debió hacerse porque los canales existían. No olvidemos que además de los incas de sangre real, a la nobleza, digamos, de sangre inca, existían los incas por privilegio, que eran incas que se casaban con alguna de las hermanas de los incas o que habían tenido grandes méritos en batallas. Se les daba este título, ¿no?, de incas
por privilegio. Entonces, y ellos estaban alrededor del Cusco principalmente. Entonces, todos los canales herméticos estaban ahí listos para ponerse en práctica ante la llegada de los españoles. ¿Pero por qué? Porque esto ya se había ideado, como hemos visto, desde el mismo Manco Cápac. Porque si Manco Cápac no hubiese ordenado mantener oculta la Pacarina inca y hacer todo este desvío de los incas para Huanacaure de San Jerónimo para entrar recién al Coricancha, ¿no? Como una estrategia de ocultamiento. Si no hubiese sido por eso, hubiese sido imposible mantener oculta la ubicación de la Pacarina inca ante la llegada de los españoles. Lo cual, como dije en el primer video de introducción, sugiere una serie de preguntas. ¿Acaso los incas sabían que llegaría el momento en que iban a tener que cerrar su Pacarina y ocultarla? Eso es lo que sugiere prácticamente el hecho que Manco Cápac lo haya hecho desde un primer momento, esta estrategia de ocultamiento de su Pacarina. La teatralización de la historia. Inclusive en unos estudios realizados respecto a toda la zona de Paruro, se sabe que Yaurisque y los otros nombres de los pueblos que están entre el Pacarectampu de Paruro y el Cusco son topónimos creados en esa misma época, por 1571, 1572, cuando se estaba justamente contando toda esta historia. O sea, hay una sospechosa coincidencia temporal en la creación de todos estos pueblos, los nombres puestos ahí, con esta crónica, con esta probanza que se estaba realizando en ese momento. Por eso se habla de la teatralización de la historia. Así he llamado a un capítulo de mi libro Tambotoco, que es el primer libro en el cual anuncio esta teoría, ¿no? Antes del libro Bóveda Inca, teatralización de la historia. Y aquí tenemos a Domingo Pascac. Ojo, que tanto en la crónica de los Quipucamayuc de 1542 como en el documento Cayapiña, muchos de los que se presentan como testigos y como informantes habían sido historiadores de los incas antes de la llegada de los españoles. Domingo Pascac se dice que pudo haber sido uno de ellos, aunque se está presentando 50 años después en la crónica de Sarmiento de Gamboa, 40 años después de la llegada de los españoles, está ahí todavía como informante de Sarmiento de Gamboa. Con respecto a la crónica de Sarmiento de Gamboa, tengo que decir que esta crónica, después de haber escuchado a muchísimos Quipucamayuc, el mismo Sarmiento de Gamboa convocó a los Quipucamayuc más importantes que habían sido los informantes de su crónica para que escucharan lo que había escrito y dijeran si estaba todo bien. Y uno de esos Quipucamayuc de suma importancia convocado para escuchar esta crónica fue nuevamente Domingo Pascac. Entonces, en esta repetición de personajes misteriosos desde la llegada de los españoles hasta esta época, en 1572, se vislumbra, se refleja una actitud hermética y sospechosa, ¿por qué no?, que refleja justamente que había una organización y una intención de mandar al desvío a los españoles con respecto a sus lugares sagrados y con más razón con respecto a su Pacarina. Hablamos del cuerpo de testimonios y del pueblo viejo de Pacarectampu. Es tanta la imposibilidad, digamos, es tal, la imposibilidad de fundamentar de que el Pacarectampu de Paruro es el lugar de origen de los incas, que Gary Hurton dice que muy probablemente el lugar original es Maucallacta, este centro arqueológico que ustedes están viendo y que se encuentra a solo 7 u 8 kilómetros del pueblo de Pacarectampu en Paruro. Entonces, como son unas construcciones muy bien hechas, de piedras finísimas, se apresura Gary Hurton a proponer que este debía ser el Pacarectampu antiguo, al que se refiere un documento que él analiza entre dos comunidades de ahí de la zona que hablan del pueblo viejo de Pacarectampu.
y como Maucallacta significa pueblo antiguo, y como no se puede pues asegurar que el Pacaretampu es el lugar de origen de Paruro, entonces Gary Hutton dice que es Maucallacta, a lo que yo estoy corrigiendo y diciendo que sí, existió ese pueblo viejo de Pacaretampu, pero está en la montaña Pituciray. Es lo que estoy mostrando justamente. Vean ustedes la majestuosidad de esta puerta, de esta construcción. Y a través, miren ustedes, frente al Maucallacta está el supuesto Pumaorco o Tambutoco de Paruro. Vean ustedes, está justo frente a Maucallacta. Miren, esta es una foto de frente de esta peña que, como hemos visto y estamos viendo, esta es una foto frontal de este Pumaurco de Paruro y, como podemos ver, se parece muchísimo a la Huaca Guanacabre, que está exactamente al otro lado, en el norte, como hemos visto. Y ese orificio que se ve en la peña es supuestamente una de las ventanas de Tamputoco de la historia oficial. Entonces, tenemos el Guanacabre en San Jerónimo, el pueblo de Pacaretampu a más de 20 kilómetros de ahí, y a 8 kilómetros del pueblo de Pacaretampu se encuentra esta ventana que supuestamente es una de las ventanas de Tamputoco. Está todo disperso, no coincide con el dibujo de Guamán Poma de Ayala. Y como repito, no podemos pasar por encima de esta situación. No coincide como no coinciden las distancias, tampoco. El Taquiuncoy. El Taquiuncoy, bueno, fue un movimiento asociado directamente al levantamiento de Vilcabamba, ¿no? A los que estaban sublevados, a los incas que estaban sublevados en Vilcabamba. Aquí lo que quiero hablar un poco es de Manco Inca, bastante, porque Manco Inca es muy interesante. Manco Inca tenemos que entender que fue, se dice, salvado por los nobles incas que lo escondieron cuando los capitanes Chalcochima y Quisquis, capitanes de Atahualpa, vinieron y capturaron a Huáscar y mataron a 40 hermanos de Huáscar e hicieron destrozos por todo el Cusco. Manco Inca, que tenía 15 años, fue ocultado por los nobles incas, como repito, y cuando supieron del arribo de Francisco Pizarro con su gente, ya habían cruzado el río Apurímac, en lo que las crónicas llaman la cuesta de Vilcacunga, lo que sería ahora la subida del Limatambo. Estos nobles incas fueron y se aparecieron ahí con Manco Inca y le dijeron a Pizarro de que le hicieron honra, veneración, y le dijeron que el sucesor debía ser Manco Inca y que Atahualpa con sus capitanes habían matado a los hermanos de Huáscar y que le pidieron ayuda a Pizarro y a su gente para que expulsar a Quisquis, que es el que había quedado en ese momento en Cusco. Y justamente después de unas escaramuzas lograron entrar, y este es un acontecimiento bastante metafórico, paradójico, no sé cómo decirlo, ¿no? Francisco Pizarro entró prácticamente al lado de Manco Inca y fue recibido como si viniera un salvador. Y lógicamente Francisco Pizarro era muy astuto, ¿no? Lo nombra Manco Inca como Inca, y es proclamado en el Coricancha. Y esta alianza ficticia, desde mi punto de vista, porque aquí también lo que han analizado superficialmente el papel que tuvo que jugar Manco Inca, han sido muy injustos con Manco Inca, porque Manco Inca, él tuvo que, como primer paso, sacar a los pizarristas que habían destrozado y seguían destrozando todo en Cusco y matando gente. Entonces parecía que se había aliado con los Pizarros, pero en realidad después la historia ha mostrado que ha sido toda una estrategia, porque esta supuesta alianza duró apenas hasta 1536, en que se rebela Manco Inca, pero se rebela después de que, bueno, mataron a los más antiguos nobles que
que podían saber dónde se habían ocultado los grandes tesoros de los incas. No olvidemos esta cita de la crónica que dice que Pedro Pizarro, que Huáscar escondió 4.000 cargas de oro y plata en una bóveda bajo tierra, detrás de Sacsayhuamán, o sea, en dirección justamente a Pituciray y Zahuaciray. Entonces los incas, los españoles ya sabían de que había un lugar oculto. En 1535 inclusive queman vivo al abuelo del cronista Felipe Guamán Poma de Ayala, al noble Cápac Apo Guamán Chagua, fue quemado vivo. Y en 1536 Gonzalo Pizarro, hasta en una falta de respeto total, se lleva a la mujer de Manco Inca, y entre otras cosas, esto fue el detonante para la rebelión de Manco Inca. Pero hay muchos otros factores que la historia oficial no ha tomado en cuenta para nada. Yo sí, en mi libro Bóveda Inca, sobre este acontecimiento. Y todo tiene que ver justamente con el momento en que llegan, estaban los pizarristas y Almagro también en Cusco, y porque cuando ya otros hermanos de Huáscar que se salvaron fueron Pauyo, por ejemplo, el colaboracionista que ayudó a los españoles, él se fue al lago Titicaca cuando estaban Quisquís, Chalcochima, después cuando entró Pizarro, no estaban acá, pero cuando se enteraron de que Pizarro había nombrado a Manco Inca, se acercaron aquí, ¿no? Y entre ellos otros hermanos bastardos de Huáscar que se habían salvado. Uno de esos hermanos bastardos, se acercó a una persona que trabajaba con Diego de Almagro y le dijo este dato que cita Pedro Pizarro, el cronista, cuya crónica en 1571, diciendo que Huáscar escondió 4.000 cargas de oro y plata bajo tierra, en una bóveda detrás de la fortaleza. Este personaje que trabajaba con Diego de Almagro, era almagrista, no dijo nada, hasta que parece que algo muy malo habría hecho este hermano bastardo de Manco Inca y de Huáscar, ¿no? Que Diego de Almagro estaba a punto de matarlo. Y cuando estaba a punto de matarlo, es ahí recién que este tal Maldonado, que había recibido esta confesión, le dice: un momentito, no lo mates, mira lo que me ha dicho este hermano de Huáscar. Y le dice, pues no, lo de la bóveda y de los tesoros. Y Diego de Almagro no dice nada en ese momento, porque ya estaba el conflicto entre los almagristas y los pizarristas por el control del Cusco. No olvidemos que Almagro era el adelantado, tenía el mismo cargo que Pizarro, y se dice que a Almagro se le dio también del Cusco hacia la zona de el Collao, todo el Collao y Cochabamba y toda esa zona, ¿no? Pero Almagro decía que era el Cusco incluido, y entonces ahí había un conflicto. Y estando las cosas tan movidas, es evidente que Diego de Almagro no quiso tocar este tema con los Pizarro acerca de esta confesión que sabía de un lugar oculto. Entonces, Diego de Almagro, ¿qué hace? Va donde Manco Inca y le dice a Manco Inca: mira lo que me ha dicho tu hermano, esto, que hay una bóveda, ¿dónde queda este sitio? Y Manco Inca le dijo: ¿quién te ha dicho esto? Tu hermano tal, le dijo. Entonces Manco Inca le ruega a Diego de Almagro que lo maten a ese hermano y a otro hermano suyo, y así se ejecuta. Y Manco Inca le dice que ese tesoro te lo voy a mostrar yo, aceptando la existencia de ese tesoro, Manco Inca. Entonces ya la situación estaba caldeado los ánimos. En ese contexto se planea la rebelión de los incas y se crea esto de que se le dice a los españoles que en Cochabamba, en la zona del Collao, hay unas ciudades también tipo Cusco con muchos tesoros y más aún, ¿no? Y los españoles, Diego de Almagro, entonces se organiza con se habla de miles de personas que lo acompañaron, entre ellos españoles, por supuesto, indígenas, y el mismo Huilahum, el sacerdote, que era la mano derecha y que estaba prácticamente haciendo gobernar a Manco Inca, que apenas tenía 15, 16 años, él también va, para evitar sospechas, va con Diego de Almagro a la zona del Collasuyo.
Y dice la crónica por ahí que cuando estaban a unas 100 leguas, unos 500, 600 kilómetros del Cusco, con tanta gente, un día se levanta Diego de Almagro y el Huila-Humo no estaba. El Huila-Humo había emprendido su regreso acelerado al Cusco, levantando el collao, y cuando llega le dice a Manco Inca que ya el momento había llegado. Y es ahí que se inicia la rebelión. ¿Pero por qué? Porque ya tampoco podían esperar a que llegue Diego de Almagro, porque ya Manco Inca había tenido que aceptar la existencia de este lugar secreto donde Huáscar escondió todos estos tesoros, que desmanteló a las huacas un poco antes, como queda claro en las crónicas también. Entonces, ahí ya se hace inevitable la rebelión. ¿Y dónde organiza su rebelión Manco Inca? En Calca. Entonces, nos hemos creído como parte de la historia oficial una serie de datos que no aguantan el mínimo análisis racional. ¿Por qué a Manco Inca se le vio varias veces en Choquecancha, en las alturas de Calca, frente a Lares? ¿Por qué se le vio en Calispuquio, aquí en la subida por el río Cochoc, antes de Machacancha? Entonces, y aprovecho para en este video dar de primicia un nuevo dato que aún no he publicado. Porque en la crónica de Pedro Pizarro ya había hablado de este acontecimiento, que cuando Diego de Almagro regresa, engañado, porque no encontraron nada, en lugar de entrar hasta el Cusco, se queda en Urcos, antes de la laguna de Huacarpay, se queda en Urcos con toda su gente, ¿no? Y Pedro Pizarro dice que es Diego de Almagro el que le manda un mensajero a Manco Inca, que ya sabía que estaba sublevado en el valle de Yucay, o sea, en el valle sagrado, o sea, en el valle de Pacarectampo, es un nombre antiguo. Ya sabía Diego de Almagro que Manco Inca se había sublevado. Entonces él se queda en Urcos y, según Pedro Pizarro, le manda un mensajero llamado Ruy Díaz. Y este personaje se encuentra con Manco Inca, y Manco Inca lo recibe en Tambo, que es acá en Pituciray, en Calca, según esta teoría. Imagínense si Diego Almagro se va a quedar en Urcos para mandar su mensajero hasta Ollantaytambo. O sea, muy lejos, ¿no? Pero bueno, lo importante acá es que, según Pedro Pizarro, aquí se da una escena espectacular, ¿no? En la que después de atenderlo el segundo día, a Ruy Díaz, Manco Inca, le pregunta si el rey de España se llevaría a todos los españoles si Manco Inca le diera un gran tesoro. Y Ruy Díaz, muy vivo, le dice, ¿de cuánto oro estamos hablando? Y entonces Manco Inca hace traer una janega de maíz, el equivalente a 55.5 litros, es una unidad de volumen, la janega. Imagínense estos sacos de maíz actuales que hay en los mercados, de maíz desgranado, es un maíz grande. Manda a traer uno de esos sacos y lo voltea todo frente a la cara de Ruy Díaz. Y después se agacha y agarra un grano y le dice que todos los tesoros que han encontrado hasta este momento los españoles equivalen a uno de estos granos. Y todo el equivalente a ese maíz que está en el piso está guardado. Entonces, imagínense, Ruy Díaz, de todas maneras vivo, le dijo, pero aunque sea fue honesto, le dijo que aunque le dé todas las montañas de oro, ya los españoles no se iban a ir. Como vamos a ver, este acontecimiento muy probablemente se dio en la actual comunidad de Urco, por una serie de razones. Pero lo que me interesa acá es hablar de otra versión de este mismo hecho de los mensajeros, pero esta vez de la crónica de los Quipucamayo. Porque cuando publiqué este libro, había leído referencias a la crónica de los Quipucamayo que menciona Gary Hurton y otros investigadores modernos por partes, pero no había accedido a la crónica completa de los Quipucamayo. Y es cuando accedo a esta crónica que encuentro este dato realmente revelador, anecdótico, no sé cómo decirlo, porque es un libro que inclusive ha publicado el Ministerio de Cultura, ¿no?
como digo, los datos están ahí, uno los puede leer, pero si no tienes un elemento concreto con el cual contrastarlos, no llegas a nada. Y el dato es el siguiente, refiriéndose a este regreso de Diego de Almagro, que se queda en Urcos, según la crónica de los Quipucamayos, no es Diego de Almagro que le manda el mensajero a Manco Inca, que estaba sublevado en Tambo, sino es Manco Inca que le manda un mensajero a Diego de Almagro y le dice que venga a hablar con él, pero que no venga con más de 20 personas. Y Diego de Almagro, sospechando que podía ser una trampa, vino con 300 hombres bien apercibidos a caballo. Y dice que Manco Inca no osó esperarlo, ¿no? Me imagino que estaría en las alturas de Pituciray mirando cómo en lugar de 20 habían llegado 300 personas. Nunca se dio este encuentro. Pero ¿qué dice la crónica de los Quipucamayos? Dice, y Diego de Almagro estuvo 30 días en el valle de Yucay, en Calca. O sea, viene Diego de Almagro a encontrarse con Manco Inca sublevado y viene a Calca, amigos. No va a Ollantaytambo, como nos ha hecho creer la historia oficial. Además, esto de que Ollantaytambo es el tambo donde se refugió Manco Inca no aguanta ningún análisis racional, ni por la distancia, ni por una serie de datos más. Por ejemplo, Sarmiento y Gamboa, cuando habla de Ollantaytambo a 7, 8 leguas del Cusco. Y cuando habla de Tambo, donde estaba sublevado Manco Inca, dice en el valle de Yucay a 4 leguas, 5 leguas del Cusco. Dice, entonces son 2 lugares. La historia oficial los ha juntado en un solo lugar, en Ollantaytambo. Y eso nos hemos creído durante 500 años. Y los datos están forzados en torno al levantamiento de Manco Inca, supuestamente en Ollantaytambo. Otro dato es que Martín de Murúa, cuando dice que al tercer intento quisieron sacar a Manco Inca de Tambo, porque los caballos ya no podían subir y todo esto, al tercer intento ya vinieron más de 5.000 indios, dice, ¿no? El cronista Pedro Pizarro, y muchos cuentan esta historia. Vinieron encabezados, estos indígenas o indios, como le llaman, encabezados por Pauyo, hermano de Huáscar y hermano de Manco Inca, y encabezados también por Huaypar e Inquil, o sea, 2 hermanos de Cora, la mujer de Manco Inca. O sea, en el tercer intento vinieron más de 5.000 personas, más españoles, todo un ejército para sacar a Manco Inca de Tambo, porque no podían con Tambo, porque los caballos no podían subir. Y cuando Manco Inca sale por los lares de Guaya, dice bien claro Martín de Murúa en 1611. O sea, sale por los lares de Guaya. Si hubiese estado en Ollantaytambo y él se quería ir a Vilcabamba, donde han estado después refugiados como 30 años, de Ollantaytambo se hubiese ido directo a Vilcabamba. ¿Para qué tenía que subir a los lares de Guaya, que está acá atrás de Calca, para volver a bajar? Me dejo entender otra de las contradicciones e incongruencias que nos hemos creído y no hemos analizado. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un elemento concreto sobre el cual analizar toda esta situación. Pero continuando con esta narración, se da un dato importantísimo aquí, y es que cuando llegan a Vitcos, ya a media hora de Vilcabamba, los españoles alcanzan a los incas, pero antes de esto, Manco Inca logra capturar a sus 2 cuñados que venían encabezando a sus enemigos que venían a capturarlo, ¿no? Y les corta la cabeza a sus 2 cuñados ahí delante de su hermana Cora. Y cuando ya los españoles los alcanzan a los incas salen escapando hacia Vilcabamba, pero Cora se quedó ahí con el cuerpo de sus hermanos. Y entonces, ¿quién la captura? Gonzalo Pizarro, que ya la había secuestrado en una oportunidad hacía unos meses atrás, que, como repito, fue el detonante para la rebelión de Manco Inca. ¿Qué hace Gonzalo Pizarro? Gonzalo Pizarro viene a Cusco y manda a llamar a Francisco Pizarro, que estaba en Arequipa, diciéndole, tenemos a la mujer de Manco Inca y está diciendo que se va a entregar de paz, o sea que va a llegar a un acuerdo porque habían capturado a su mujer. Pero esto estaba muy lejos de ser cierto. Francisco Pizarro sube de Arequipa al Cusco, viene con Cora
a Yucay, al Valle Sagrado, al Valle de Yucay. Y en Yucay manda una capa, que es una yegua joven, creo que se le dice así, en la crónica habla de una capa, y unos presentes, unos regalos a Manco Inca de Yucay, se los manda a Manco Inca, que estaba sublevado a 3 leguas de Yucay. 3 leguas, nuevamente 15, 16 kilómetros. Coincide exacto la distancia entre Yucay y la montaña Pituciray. En cambio, como Ollantaytambo no coincide para nada, porque está por lo menos a 60 kilómetros. Me dijo entender, son 9 o 8 o 9 leguas de ahí, no 3 leguas, como dice esta crónica. Y entonces le manda los presentes a Manco Inca, que estaba sublevado en Tambo a 3 leguas, según la historia oficial en Ollantaytambo, pero vamos a ver que no encaja para nada. En cambio con Pituciray sí. ¿Y qué pasa? Cuando ya se encuentran estos mensajeros con Manco Inca mata a la yegua, mata a los mensajeros. Y los que traían el refresco dieron media vuelta y regresaron corriendo a Yucay y le dijeron a Francisco Pizarro que todo era mentira, que Manco Inca no se iba a entregar, que había matado a los mensajeros, que había matado a la yegua. Francisco Pizarro manda sacar a Cora, que es llamada como Cura Oquio o algo así en otras versiones. En Juan de Betanzos la llama simplemente Cora. Y la mataron a flechazos, a varazos y hasta la quemaron y la tiraron al río Vilcamayo. Y ahí viene el dato interesante que se desprende de todo esto. Y que dice que Manco Inca mandó a su gente río abajo a buscar el cuerpo de su mujer, el cual encontraron y se lo llevaron. Lo cual quiere decir que Manco Inca estaba río arriba, por eso mandó a su gente río abajo, o sea, estaba en Calca, como nos dice la crónica de Martín de Murúa. Y entonces, porque si Manco Inca hubiese estado en Ollantaytambo, en este acontecimiento, hubiese tenido solo que esperar que la corriente del río Vilcamayo le llevase el cuerpo, o mandar a su gente río arriba en todo caso, no río abajo, lo cual quiere decir que Manco Inca estaba en Calca, río arriba, amigos. Y todo esto se desprende de muchas otras cosas más. Por ejemplo, antes de pasar a esto de la visión de Susurpuquio, quisiera remontarme a esta imagen para hablar un poco más sobre la ubicación del Pacarectampo. Miren, aquí tenemos en la parte de abajo izquierda, derecha de la parte baja de esta foto, hay unos arbustos, una vegetación. Ahí está el río Vilcamayo. En la foto de mi libro está más clara. Acá no se ve el río, pero el río Vilcamayo está delante de esos andenes, amigos. Y vean ustedes, Pedro Pizarro, cuando habla de Tambo, da una descripción que no encaja para nada con el actual pueblo de Ollantaytambo. Por cuanto dice lo siguiente, dice que viniendo en uno de los intentos por sacar a Manco Inca antes que se vaya de Tambo, estaban de un lado del río los españoles y al otro lado los indios que les gritaban a ver que se atrevan a cruzar el río. Y dicen que Juan Pizarro fue el primero en mandar el caballo al río y él mismo se metió a nado y los españoles se metieron y lograron cruzar el río, para lo cual dice que los indígenas subieron a unos andenes muy grandes que estaban ahí cerca al río y se quedaron en la parte alta, y que después de una lucha prolongada lograron llegar a la parte alta los españoles, donde había un llanillo, ojo, encima de los andenes un llanillo, que es la comunidad de Urco. Si vamos a Ollantaytambo, el río está bien lejos de los andenes. Y encima de los andenes de Ollantaytambo no hay ningún llanillo, amigos, porque sigue en pendiente Ollantaytambo. Entonces, todo esto, esta descripción es muy importante porque es hecha por, como repito, por Pedro Pizarro, sobrino de Francisco Pizarro, que es un protagonista de los intentos por sacar a Manco Inca de Tambo, y la descripción que da del lugar
encaja perfectamente con Urco, la base de la montaña Pitusilay. Dice que frente a Tambo, el río de Yucay, que es ancho, por esa parte va angosto y muy hondo, que coincide exactamente para lo que conocen, porque la parte de Unuraqui casi se junta con la de Urco y el río es angosto, justamente, y ahí sí se puede nadar, ¿no? Entonces hay una serie de acontecimientos más con respecto a esto que hacen ver que definitivamente el Pacarectampo del Hanan Cusco está aquí en la montaña Pitusilay. Un dato, por ejemplo, a ver, remontándonos ya que es cronológicamente anterior, cuando el Inca Viracocha no pelea con los chancas y se viene a Jocho y Cosco, el hijo menor, Cusi Yupanqui, después Pachacútec, fue el que venció a los chancas. Y cuando regresó a decirle a su padre que ya podía volver a Cusco, su padre no quiso volver porque además quería que Urco Huaranca, que era el que vivía en esa comunidad, porque cuando salieron para no pelear contra los chancas, el Inca Viracocha salió con Urco Huaranca, uno de sus hijos y otros hijos también, y a Urco lo puso a vivir ahí, por eso la comunidad a partir de ese momento se llamó Urco. Pero el dato acá interesante es que cuando Pachacútec vino al valle después de vencer a los chancas, los generales de Pachacútec no quisieron aceptar lo que quería el Inca Viracocha, que es que Urco Huaranca sea el siguiente Inca, ¿no? Porque no se había quedado a pelear, eso no lo podían aceptar jamás. Entonces lo interesante aquí es que dice que cuando llegó al valle de Yucay, Pachacútec con su gente, le salió su hermano Urco en señal de batalla, le salió en batalla su hermano Urco, que estaba en Paca, dice la crónica Sarmiento y Gamboa. O sea, Urco, en esa época, ese pueblo se llamaba Paca, y después ya se ha llamado Urco, después que ha empezado a vivir ahí Urco, ¿no? Porque si no, no se entiende este dato. Se sabe que ahí vivió Urco Huaranca, y Pachacútec está diciendo que cuando Pachacútec vino al valle de Yucay, le salió en plan de batalla su hermano Urco, que estaba en Paca, lo cual sugiere que el antiguo nombre de Urco es Paca. ¿Y qué significa Paca? Escondite, oculto, o puede ser Pacarectampo o Pacarina, por todos lados. Entonces son muchos datos, amigos, por todos lados, y seguimos encontrando más y más datos. A ver qué otro dato más se puede presentar antes de tocar el tema de la visión de Susurpuquio. Quiero que quede claro algo, amigos. Referencias a estas sombras hay en las crónicas, solo que no se dice el lugar. Por ejemplo, Guamán Poma habla del Inca transformado en motorongo. El mito Uno Urco, con todas sus versiones, habla de dos personajes, una princesa y un curaca convertidos en piedra. Vean ustedes lo que está apareciendo ahí en la pantalla. El mito de Chuquillantu y Acoitapia habla de Chuquillantu, de la princesa Chuquillantu, la sombra de oro de la princesa, ¿no? Entonces, pero está todo camuflado. Como parte de esto camuflado también en la crónica de Cristóbal de Molina de 1575 está una anécdota muy interesante llamada La visión de Susurpuquio, que tiene que ver con este momento en que Pachacútec, justamente después de vencer a los chancas y viene hacia Jocho y Cosco, en Susurpuquio justamente cayó un espejo en un puquio, y en el espejo él pudo ver en la cabeza a un curaca, en la cabeza del colodrilo, de ahí a lo alto le salían 3 rayos muy resplandecientes a manera de rayos del sol. Y el texto es mucho más largo, habla de un león, de un tigre que está saltando detrás de un inca y de una serpiente que se le enrosca en las espaldas. O sea, describe prácticamente todo el fenómeno de la secuencia, ¿no?, de las sombras. Y entonces es un dato más que, como yo he planteado en este libro, Tambotoco, muy probablemente el Inca Pachacútec se refería, para no dar directamente, hablar de unas sombras, o sea, en los datos, los nobles incas cuando dieron estos datos, estos informantes, porque estas sombras se pueden ver reflejadas desde la misma laguna Cancán. Si uno se para en el borde de la laguna Cancán, mirándose las sombras, se pueden ver hasta reflejadas en el agua.
Entonces, y en la crónica dice que, y así visto, ¿no? Entonces, dice que después de ver esta sombra, ¿no? Y así visto el dicho bulto y figura, echó a huir Inca Yupanqui. O sea, vio el bulto y la figura. Ojo, el dato es más claro y más explícito en este lado, ¿no? Y así visto el dicho bulto y figura, echó a huir Inca Yupanqui. Es un dato muy interesante. Entonces, amigos, hay mucha más información al respecto. Yo creo que el comentario final sería esto, ¿no? Lo que vengo diciendo, he venido diciendo y seguiré diciendo en un afán conciliador permanente, que es totalmente lógico y comprensible, que hasta hoy nunca nadie haya hecho una interpretación como esta, porque simplemente no se podía hacer sin contar con un elemento concreto y desencadenante, con el cual articular toda esta información existente en la crónica, ¿no? Con respecto al tema. Y por tanto, esto me pone en una posición privilegiada para interpretar toda esta información. Y esta interpretación hace encajar los datos que no encajaban justamente. Ahí están ya los últimos investigadores que están diciendo que mi propuesta del Pacaritampo aquí es la más solvente a nivel de fundamentación y que espera el Estado en hacer algo para ya de una vez demostrarla. Y aquí viene otro tema que quisiera decirlo ya casi riéndome un poco, queridos amigos. Imagínense estar convencido de que ahí, bajo esas piedras, está la posibilidad de reescribir la historia, que ahí está el mensaje de los incas para la época actual, ¿no? Y que me encuentro con instituciones petrificadas, con ministerios que están pensando, sabe Dios en qué, no se dan abasto ni con lo que hay, y todavía quieren abarcar mucho más. Municipios que están pensando en cualquier cosa, en construir veredas, en construir solamente pistas, que está bien todo eso, pero la cultura es lo último, las investigaciones son lo último, ¿no? Entonces, también quiero desde este video, desde esta vitrina, llamar la atención a las autoridades, porque muchos dicen acá, pero ¿cómo? Pues este señor que no ha estudiado ni siquiera antropología, y los antropólogos no sabían nada de esto, no están entendiendo nada. Esta era una información elitista de acceso únicamente a la clase sacerdotal y gobernante. Esto de la sombra del Pituciray no era conocido ni siquiera por el pueblo inca, en la época inca. Esto era una información muy, muy sagrada, eran muy pocos. Tanto así que en mi libro Bóveda Inca he dicho cuáles son las 33 personas que debieron saber de este secreto con nombre propio, porque hay una serie de acontecimientos. Esto, como he dicho en el primer video, esto explica también, inclusive puede traer mucha información acerca de las reales razones de la lucha entre Huáscar y Atahualpa. No olvidemos que cuando Francisco Pizarro captura a Atahualpa, lo dejó que siga despachando con sus generales para poder seguir manteniendo control sobre la gente. Y en uno de estos se enteró, habían dos hermanos de Huáscar que habían sobrevivido porque estaban en campaña y que le pidieron permiso a Francisco Pizarro para subir al Cusco. Y Atahualpa le dice, no los dejes ir, no los dejes ir. Eso está en la crónica de Pedro Pizarro. Y no vaya a ser que los maten, dice Atahualpa, y después me van a echar la culpa a mí, ¿no? Pero Francisco Pizarro sospechaba que no entendía por qué no lo dejaba ir. Al final de tanta insistencia, primero se los negó y después los dejó ir. Y Atahualpa mandó gente y los mató. Apenas salieron, los mataron a los dos. No se ha explicado. Es porque temía Atahualpa que ellos pudieran reorganizar de alguna manera sus fuerzas huascaristas en Cusco y que se acercaran de alguna manera a la Pacarina, que ya debía estar tapada, pero tapada solamente dejando un pasaje de entrada. Porque como he fundamentado en mi libro, esta pirámide de piedra que tapa las ventanas debió cerrarse en dos momentos diferentes. Primero, el gran trabajo que se debió hacer antes que el Inca Huayna Cápac emprendiera su misión al Chinchaysuyo, o al menos la dejó ya encaminada con estas 150.000 personas de las cuales le hablé, pero debió haber ordenado dejar un pasadizo de entrada a la Pacarina, o sea, un trabajo ya rápido, y ordenó hacer el trabajo más pesado, porque sabía que esto podía llamar la atención
si se hacía con los foráneos ya acá en el continente. Porque además el Inca Huayna Cápac ya había tenido la visión pariacaca, esta huata que le dijo que ya no había tiempo de gobernar porque los Viracocha estaban por desembarcar. Entonces él debió entender que era el momento de cerrar la Pacarina, ese momento profetizado y conocido ya desde antiguo. Entonces esto se debió cerrar en dos momentos. Por eso es que, volviendo al tema de Manco Inca debió poder seguir entrando y saliendo de la Pacarina hasta el último momento. Él debió ser el último guardián de la Pacarina. Entonces, muchos dicen, pero ¿por qué siempre Tusilay, si es el lugar de origen de los incas, por qué no tiene unos super muros como Sacsayhuamán o cosas así? Y es que esto me lo dijo Tom Swideman, que en paz descanse, me dijo: Walid, los lugares más sagrados, los incas no los tocaban, no hacían mayores construcciones, lo cual nuevamente nos sugiere esa pregunta: es que sabían tal vez que en algún momento iban a tener que esconder sus lugares más importantes. El tema da para muchísimo más, voy a seguir sacando más videos dentro de lo posible. Ya nos hemos juntado por fin un grupo, después de tanto esperar. Es que he estado escribiendo otro libro que se llama En el Valle de Yucay, que pronto lo voy a publicar, que también ha sido con la Municipalidad de Yucay. Y estoy haciendo otras cosas también. Entonces, poco a poco les agradezco muchísimo su atención y entonces a prepararnos, hermano, para socialmente organizarnos para saber qué vamos a hacer con este legado. En primer lugar, estoy luchando para hacer la segunda etapa del proyecto arqueológico, que ya hicimos la primera etapa con el Ministerio de Cultura, con la Municipalidad de Calca, con las 3 comunidades involucradas, Urpo, Juqui, Rayampata, con jóvenes de Calca. Hemos hecho una primera etapa en donde se ha movido 3 por 10 metros. Es un rasguño apenas a esa pirámide, como una manera de entender mejor y estar en mejores condiciones de diseñar una estrategia para ya llegar esos 45-50 metros que nos faltan hacia abajo, sacando las piedras. Pero esto tenemos que hacerlo como amerita, es prácticamente una ceremonia de recepción. Entonces, amigos, sin más que decirles, agradeciéndoles nuevamente su atención, muchísimas gracias.